Historias y relatos fantásticos. Mamá recuerda con mucho cariño a su padre. Era muy niña cuando él se fue por aquel viaje sin retorno. En su voz puedo sentir la nostalgia que embarga su corazón y la mucha falta que le hizo. Me lo ha contado varias veces y a pesar de sus ya más de 80 años, le causa tristeza. Y a veces puedo ver lágrimas de nostalgia en sus ojos. La he escuchado todas esas veces, por partes. Claro, y con el tiempo los fui uniendo tratando de equiparar su cronología y no errar en el tiempo. La historia es de una niña muy tierna que ha causado dolor en mi corazón y ha dejado heridas que no quieren sanar. El tiempo ha pasado, mucho por cierto, pero a veces mamá deja aflorar algunas lágrimas que a mí me gustaría que las dejara al olvido, pero a veces le trae al recuerdo y con ella las lágrimas vuelven. No me dejes, papá. Historia real. Eva era una niña muy tierna, de aquellos años donde el niño descubre las cosas del mundo. La pregunta del porqué de las cosas estaban siempre en sus labios. La madre era de muy poca paciencia y era papá quien respondía con toda la paciencia del mundo todas las interrogantes de la niña, que no eran pocas. La familia tenían ganado vacuno que llevaban a pastar, y no eran pocos. La madre sacaba la leche de las vacas todas las mañanas, y luego hacía queso de la leche que sacaba. Estos quesos eran guardados colgados en lo alto de la pared, encima de una pequeña tabla. La madre sabía que Eva, la niña, le gustaban mucho los quesos y era capaz de acabárselos si estaban a su alcance. La niña, al ver que los quesos estaban a gran altura, muy lejos de su alcance, imitando el comportamiento de los gatos, empezó a maullar, sentada en el piso, mirando hacia lo alto donde estaban los quesos. Papá llegó de la chacra y al ver a su hijita imitando a un gato mirando hacia los quesos, sonrió con dulzura ante la travesura y alargando sus brazos sacó un queso y partió un pedazo a la niña, quien la cogió con entusiasmo dejando de maullar como gato. Entonces la madre, muy furiosa, venía y les gritaba: «Óyeme, Blas, tú siempre estás consintiendo a la niña, la vas a malcriar y va a ser tu culpa». Ante la llamada de atención de la furibunda mujer, don Plácido respondía con calma: «Pero Aurelia, nuestra gatita estaba de hambre». Eva, con sus tiernos años, sintió el bastante cariño que su padre le mostraba y se apegó a él, a tal punto que sufría y lloraba cuando su padre se marchaba a las chacras a trabajar. Don Plácido sabía que la niña lo estorbaba en el trabajo del campo, porque la niña, al ser muy pequeña, necesitaba de cuidados y él veía interrumpido su trabajo al cuidarla. Y cuando salía de la casa, lo tenía que hacer a escondidas de la niña. En cierta ocasión, don Plácido salió de la casa a escondidas de la niña, y ya estaba a buena distancia cuando escuchó los gritos de su hija, que se había dado cuenta de su salida
y lo había visto. La niña gritaba desgañitándose: «Papá, no te vayas. Dime que soy tu mamá de la porquería. Dime que soy tu mamá de la porquería. ¡Papá!». Don Plácido se detuvo y ante los gritos de su pequeña hija volvía a casa a calmar a su hija. Pero ya la madre salía amenazante, furiosa, porque la niña no dejaba ir al trabajo a su padre. Con el chicote en la mano, gritando improperios a la niña, pero ya el padre estaba cerca y con una voz muy cariñosa le decía a su hija: «¿Qué le pasa a mi mamá? ¿A mi mamá de la porquería?». Y tomando a la niña en sus brazos, la calmaba cariñosamente: «Te voy a llevar conmigo, pero te vas a sentar en un rinconcito en la chacra mientras yo trabajo. ¿Y a madre? ¿Mamá de la porquería?». Ante toda respuesta, la niña, suspirando por aquel llanto que reprimía, asentía con la cabeza, y don Plácido llevaba en sus brazos a su hija ante la cólera de doña Aurelia, la madre de la niña. Pero en la chacra, la niña se olvidaba de estarse quieta y hacía de las suyas. Don Plácido no podía hacer su trabajo sin despreocuparse de la niña. Se podría caer por un andén, o se podría espinar con las plantas espinosas, o podría alejarse mucho. 1000 peligros habían para una niña tan traviesa como ella, y esa preocupación no lo dejaba tranquilo. Pero jamás demostró cólera alguna para con su tierna niña, su mamá de la porquería. «Mamá de la porquería, mamá de la porquería», eran palabras de cariño que le decía su padre a su hija. Y ésta se sentía feliz al escucharlas y sonreía. Era una niña feliz, si estaba al lado de su padre. En Mantay y en cualquier otro lugar del valle, los niños aprenden todo antes de tiempo. Un niño de 5 años ya tiene responsabilidades como de traer alfalfa para los cuyes. Un niño de 7 ya está aprendiendo a regar las chacras, pero de seguro que ya se desenvuelven por sí solos. Eva ya tenía la edad suficiente y hasta por demás de comer ella por sí sola. Pero era papá quien le llevaba la cuchara a la boca ante los regaños de Aurelia, la madre de la niña. Y cuando papá no estaba, la niña esperaba hasta la llegada de papá para comer. Y eso era siempre en cuando papá no hubiera salido de viaje. Historias como estas muchas veces las hubo, y el tiempo pasa. Por algún motivo, la madre empezó a caer de a poco en la bebida, y este hecho coincidía con el inicio de una enfermedad que achacaba a don Plácido. Al principio, don Plácido, que estaba en cama, salía a hacer sus necesidades, pero pronto, conforme la enfermedad fue avanzando, el caminar se le dificultaba más y más, hasta que ya no pudo hacerlo. La niña no entendía bien lo que sucedía con papá. Él estaba en casa y eso era suficiente para ella. Mamá, poco a poco se fue ausentando de casa más y más. Estaba cayendo en las garras del licor. Al principio, mamá cocinaba para la familia, pero conforme fue desapareciendo, era don Plácido quien lo hacía, y cuando ya no pudo caminar, don Plácido le dijo a la niña: «Madre, mamá de la porquería, anda donde tu tía María, que te dé algo de comida». La niña salía obediente, feliz, hasta cantando alguna melodía. Llegaba hasta la casa de doña María y le decía:
Tía María, mi papá dice que me des comida. María escuchaba furiosa a la niña, pero de inmediato salía de su casa con rumbo a la casa de la niña, y allí estaba don Plácido, en cama, sin poder levantarse, quien casi suplicando le decía: Doña María, por favor, dale de comer a mi niña. ¿Y dónde está la borracha de tu mujer?, interrumpía María. Seguro que está tomando por ahí, dando vueltas como perro. La mujer, furiosa, cocinaba en casa y le servía a la niña y también a don Plácido. Pero sus servicios no terminaban allí. Sabía que don Plácido tenía necesidades que cumplir. Por lo tanto, de seguro ya estaba mojado y sucio. Refunfuñando y hablando pestes, descubría de las ropas a don Plácido. Le cambiaba la ropa y le ponía cualquier trapo seco. En su furia, aquella ropa ensuciada de don Plácido se lo daba a la niña y le decía: corre, enjuaga esta ropa de tu padre en la sequía y luego lo pones a secar para cambiarlo mañana. La niña inocentemente llevaba aquellas ropas. Primero no se daba cuenta. Luego, al empezar a enjuagarlas en el agua, se daba cuenta de que se trataba de las heces de su papá. Al principio el vómito le ganaba, pero en días posteriores volteaba el rostro para un lado, pero cumplía el encargo de enjuagarlos. En cierta ocasión, la niña estaba jugando en el patio de la casa con otros niños. Este día, la casa no estaba sola. Pero papá estaba en el cuarto, en su cama, y eso para ella era suficiente. Había mucha gente en casa ese día. Y de nuevo entró en la habitación de su padre. Él estaba allí, echado, muy serio sobre la cama. Estaba con una ropa de color de lana de oveja y su ropa tenía una capucha en su cabeza. Papá está durmiendo, pensó la niña, y salió a seguir jugando en el patio. Más tarde, la gente salió en multitud de la casa, y la niña, como se estaba divirtiendo con otros niños, siguieron a la gente que avanzaba. Algunos músicos tocaban una música que parecía triste, hasta que llegaron a la iglesia. La niña siguió jugando e inclusive reía junto con los otros niños. Después de unos momentos, la gente continuó el camino por las calles del pueblo y llegaron hasta un lugar lleno de cruces de madera. Pero la diversión era muy grande para la niña. Corrían, se perseguían y jugaban entre niños lo que se les ocurría. ¡Silencio, niños!, alguien les gritó, y lo que hicieron fue alejarse de la gente y seguir jugando. Más tarde, la gente regresaba a casa y tras ellos los niños. Ya en casa hubo comida para todos y pronto todos se iban y la casa quedó vacía. La niña se había cansado mucho durante el día, jugando, y estaba exhausta. Pronto se quedó dormida. Al día siguiente, se despertó cuando el sol ya bañaba al pueblo con sus rayos por completo. Se levantó, fue a buscar a su padre, pero no lo encontró. Su alma se puso muy triste. No podía preguntarle a su madre, porque de seguro ella la gritaría. Y se sentó allá, en la salida, mirando la calle y el campo, por donde de seguro vería a su padre volver de la chacra. Pero esperó en vano. El día avanzaba y papá no regresaba. Ahogaba sus lágrimas para no llorar,
porque de seguro que si su madre notaba que estaba llorando, encima la castigaría. Y era tarde, y el sol ya se había ocultado tras los cerros, y Eva, la niña, entró a casa muy de frío y tratando de ahogar sus lágrimas. En la cocina estaba su madre, quien al notar que trataba de ocultar las lágrimas, le habló con voz triste, como casi nunca. Evita, no llores. Papá ha salido de viaje. Ya volverá. Cálmate. Papá va a demorar en volver. Se fue a trabajar lejos. La niña entendió. De seguro papá se fue a trabajar fuera. Y si es así, demoraba muchos días para volver. A veces hasta la próxima luna. Eso la calmó, pero veía a su madre algo extrañada, porque estaba vestida con ropas de color negro. Prácticamente todos los días la niña esperaba a su padre a la salida de la casa. Desde allí podía ver tanto la calle como el campo. Tal vez papá volvería por el camino de las chacras. Pero el tiempo de regreso de papá se fue alargando mucho, pero mucho tiempo. En su espera, la niña en aquel lugar, al quedarse hasta la noche y a muy entrada, muchas veces había visto la luna llena pasar, y eso le daba idea del tiempo a la niña. Era demasiado. Pasó el tiempo y sus responsabilidades se fueron acrecentando. Eva ya tenía edad de llevar las vacas al bofedal, a cuidarlos de que no se salieran, y si el pastizal no tenía mucho pasto, entonces tenía que cortar pasto de las otras chacras y llevarlas a las vacas. Esto la mantenía ocupada, pero en momentos de descanso se subía a las partes altas para no perder de vista a sus vacas ni a los caminos. Tal vez papá vendría por alguno de ellos en algún momento. El tiempo pasa y la vida sigue su curso. Mamá estaba sola, aunque tenía problemas con la bebida, seguía con el trabajo de los terrenos y los animales. Un día, mamá llegó a casa con un hombre, que poco a poco su presencia se hizo más frecuente hasta quedarse en casa. Eva lo miraba como a un intruso. Ese hombre estaba ocupando el lugar de su padre. Aquello la enfureció y la lastimaba desde lo más profundo, pero no podía hacer nada. Solo agachó la cabeza y seguir con sus obligaciones. Una tarde, Eva llegaba de haber ido a pastar las vacas. Ese día había cargado mucho pasto para las vacas, porque en el bofedal había poco pasto. Llegaba muy cansada. El sol ya se estaba ocultando tras las montañas. Eva guardó el ganado en el corral y entraba a casa, y muy pronto tras ella entraban también a casa su madre y aquel hombre. Estaban con los efectos del licor, y su madre, mirándola muy seria, le dijo: «Eva, sírvenos la comida, tenemos hambre». Eva, muy intimidada, respondió: «Mamá, acabo de llegar con las vacas». «No me digas que no cocinaste», replicó la furibunda mujer. «¿Y qué haces, hija del demonio? ¿Qué vamos a comer?». Y aquel hombre, mirando a la madre de Eva, le decía: «Mira, Aurelia, tienes una hija muy floja». Eva no pudo más. Escenas como aquella lo había vivido últimamente casi de forma permanente.
y haciendo caso omiso a los gritos de su madre, salió corriendo de casa, bañada en lágrimas. Corrió por las calles del pueblo sin detenerse. Había ido atando cabos. No era tonta, no. Se había dado cuenta de que su padre jamás se había ido de viaje. Los años no habían pasado en vano. Y corrió, aceptando por primera vez la triste realidad. Y entró en el cementerio del pueblo y se fue directo hacia donde aquella vez la gente rodeaba una cruz recientemente plantada. Sí, era la primera vez que iba desde esa vez o desde que se dio cuenta, y arrodillándose frente a la tumba de su padre gritó: «Papá, dime que soy tu mamá de la porquería. Solo una vez más, papá. Solo una vez más, papá».